capítulo 26, verso 1 de Segunda de Crónicas. Entonces todo el pueblo de Yahudá tomó a Uziyahu, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amaziahu su padre. Uziyahu reconstruyó a Elot y la restituyó a Yahudá después que el rey Amaziahu durmió con sus padres. De 16 años era Uziyá cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Yecoliahu de Jerusalén. De 16 años era Uziyá cuando comenzó a reinar, y 52 años, 52 valor numérico de Ben, que es hijo, también cantidad de semanas que hay en el año. Dice, reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Yecoliá de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho Amaziahu su padre. Obviamente antes de desviarse. Persistió en buscar a Elohim en los días de Zechariahu, el cual era entendido en visiones de Elohim. E hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho Amaziahu su padre. Persistió en buscar a Elohim en los días de Zechariah, el cual era entendido en visiones de Elohim en esos días. Y en estos días en que buscó a Yahweh, él le prosperó. Salió y peleó contra los Filistim, derribó los muros de Gat, de Yabnia y de Asdod. Edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Elohim le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Dieron los amonitas presentes a Uziyá, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Este lugar, Gur-Baal, significaría la habitación del Señor, o peregrinación del Señor. Edificó también Uziyá torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uziyá un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha bajo la dirección de Yehiel el escriba, de Maaziahu el gobernador, y de Hananiahu uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia valientes y esforzados era de 2.600, y bajo las órdenes de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes. 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Uziyá preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuvieran en las torres y en los baluartes, para arrojar flechas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Recuerden, Uziyá, al significar mi fuerza es Yah, recuerden, todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. De cierta manera, hasta el momento al menos se puede ver esto como cuando ya Yahweh establecido el reino. Interesante que él llegó hasta inventar máquinas. No dudo que cuando estemos en el reino, incluso en el milenio, vayamos a tener tecnología mucho más avanzada que la de hoy en día, y no solo avanzada en la capacidad que pueda tener para ayudarnos a crecer, no sé, mentalmente, o sea, porque obviamente vamos a tener otro cuerpo, entonces hay un montón de cosas que ya no vamos a necesitar, pero muchas cosas de fijo Yahweh nos va a permitir hacer, puesto que nos hizo imagen y semejanza y Él es creador.
por ende vamos a lograr crear cosas, y con el conocimiento que vamos a tener vamos a poder hacer cosas que no dañen en lo absoluto ni el cuerpo ni la tierra, como hoy en día la mayoría de la tecnología es mala para algo, ¿verdad? Muchas de las cosas que usamos nos dañan, o ¿verdad? La pantalla, los ojos, o incluso el material se dice que daña la piel un poco, bueno, de esta computadora en particular. Y de otro montón de cosas que se usan para tecnología, se sabe que causan cáncer y otro montón de cosas, pero las siguen usando porque les vale y lo único que quieren hacer es plata. Incluso hoy en día se podría tener tecnología que no sea dañina y ellos lo saben, ellos podrían hacerlo, pero simplemente no les da la gana, porque para ellos, así como los productos se volvieron desechables hace muchas décadas y todas las compañías se pusieron de acuerdo para eso, eso empezó con un tratado que hicieron las compañías de bombillos, porque los bombillos se podrían hacer para que duren para siempre, pero no era negociable, no era rentable. Entonces se pusieron todos de acuerdo y dijeron, no, tienen que durar tanto para que podamos hacer dinero. Y así empezaron a hacer todo lo demás, ¿verdad? Los carros de hace 30 años eran súper buenos y duraban y un golpe y aguantaban. Los de hoy en día son desechables, un golpe se despedazan todos, se estropean fácilmente. Otro montón de cosas, así con todo, incluso la tecnología, las computadoras, ¿verdad? Se hacen actualizaciones, llega un punto donde ya le dicen ya no se puede actualizar más porque tienen que comprar un aparato nuevo. Entonces, en la otra vida sin duda va a ser otra cosa, y lo menciono por el hecho de que aquí menciona esto: hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Aquí era para defender, ¿verdad? Era para la guerra, pero como les digo, en el milenio no vamos a tener guerra, pero sí vamos a poder crear cosas nuevas que no podemos ni imaginarnos. Por un lado, para qué van a servir, y por otro lado, lo sorprendentes que puedan llegar a ser. Y decía, y su fama se extendió lejos. También Uziyahu, ¿verdad? Uz es, ¿se acuerdan cuando he hablado de Boaz? El pilar Yaquín y Boaz. Boaz, así como tal, la palabra significa ligeramente o rápidamente, pero también se puede ver como Beuz o Beoz, con fuerza. Entonces Uziyah hace alusión allá al cumplimiento de eso final, y por eso lo que vemos aquí: su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero cuando se hizo fuerte, verá que ya está el pero, que vuelve una y otra vez a través de la escritura, tristemente. Cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahweh su Elohim, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso sobre el altar del incienso. Él, siendo rey, no tenía derecho de hacer eso. Eso es el trabajo del sacerdote, y no solo el sacerdote, el sumo sacerdote, el trabajo de Yahushua, sumo sacerdote. Aquí este rey se llegó a creer que era capaz de hacer esa misma ofrenda. Es particular porque cualquiera diría que era porque quería servir a Yahweh, que bueno, vea, le quiere dar una ofrenda a Yahweh, pero al no estarlo haciendo de la manera que Yahweh lo estableció, no está haciendo nada para Yahweh, más bien está desobedeciendo. Entonces dice, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Yahweh su Elohim, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y entró tras el Cohen Azariahu, y con él 80 Kohanim de Yahweh, hombres valientes, que se opusieron al rey Uziyah, y le dijeron: no te corresponde a ti, rey Uziyah, el quemar incienso a Yahweh, sino a los Kohanim, hijos de Aharón, que son apartados para quemarlo. Sal del lugar apartado, porque has pecado, y tú no tienes derecho a la estima que viene de Yahweh Elohim. Vean que duro. Vean cómo menciona la estima, que la estima se conecta con el fin, así como el favor con Yahushua el primero. Él como rey es el que representaba la estima, pero al rebelarse y hacer esto se le dijo: usted no merece llevar la estima. Sal del lugar apartado porque has pecado y tú no tienes derecho a la estima que viene de Yahweh Elohim. Que también se podría ver como usted no tiene derecho a entrar hasta este punto, solo el sumo sacerdote puede llegar a ver el lugar purísimo, por ejemplo. Entonces Uziyah, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los Kohanim. Oigan, en ese momento le brotó lepra en la frente, delante de los Kohanim en la casa de Yahweh junto al altar del incienso. En el judaísmo se dice que hubo como 7 hombres que tuvieron una parte del cuerpo de Adán. Se dice que Absalón, por ejemplo, tenía el cabello de Adán.
¿verdad? Que era un cabello sorprendente que pesaba no sé cuántos kilos. Y recuerdan que cuando él se rebeló y cayó, bueno, y murió, porque no cayó, quedó colgado. Cuando murió fue porque se enredó el pelo, fue por su pelo que terminó muriendo, su cabello que lo hacía enaltecerse como muy guapo, además de que sí era muy tipo, ¿verdad? Dice la escritura, pero su cabello era lo que más llamaba la atención. Aquí tenemos que se dice que la frente de Uzziah era la frente de Adán. No haya frente más hermosa que la frente de Uzziah. Una frente perfecta, quién sabe cómo era esa cuestión. Y por eso fue su frente la que se llenó de lepra. Entonces se habla de que cada uno que llegó a tener una parte de Adán, esa fue la parte que lo llevó al pecado, esa fue la parte que lo hizo caer. Lo que lo hacía sentirse tan elevado como el que levanta la frente en su soberbia, sería lo que lo llevaría a la muerte. No solo eso, recuerden que el sumo sacerdote, que era el que era digno de encender el incienso para Yahweh, Yahweh le ponía una placa de oro en la frente, donde decía Kadosh la Yahweh, apartado para Yahweh. De hecho estaba escrito al revés, porque donde se veía en el arca se reflejaba y se podía leer bien. Ahora, no me extrañaría que en esos programas que hacen de History y así, o sea, puede haber una conexión, por eso lo estoy mencionando, de que dijesen que la placa de oro aquí servía para protegerlo de algo, ¿verdad? Porque ellos dicen que el arca era como un arma, ¿recuerdan? No sería extrañarse porque dicen que la placa que tendría en la frente de algo lo protegería, así como lo que tenían los pies y demás, ¿verdad? Como haciendo tierra para que no fuera dañado por el arca. Si lo viésemos así de físico o literal, eso tendría que ver con el hecho de que como el rey no tenía esa placa, le afectó y le dañó la frente. En el sentido espiritual, pues ese es el punto. Al no ser el Cohen Gadol y no tener la placa de apartado para Yahweh, Yahweh lo castigó con lepra en la frente. Y recuerden que es en la frente donde está el nombre del Padre y del Hijo, en el sello de los escogidos. Delante de los Kohanim, en la casa de Yahweh, junto al altar del incienso. Otra cosa, recuerdan que la lepra de la escritura se dice que eran un montón de diferentes males de la piel. Y se dice, por lo que vemos en la escritura, que la lepra solía darle a gente por hablar algo que no debía. Por la Shon Hara, por la lengua maligna, es que a la gente le dan problemas de piel, según la conexión que vemos en la escritura. Miriam habló contra Moshe, le dio lepra. Entonces, es particular que aquí él entra para quemar incienso y le da lepra. ¿Cuál sería ahí la relación? Recuerden que el incienso representa las oraciones de los apartados. Nosotros debemos orar en el nombre del Padre y del Hijo, que está en nuestra frente constantemente como el sello, como esa placa de oro que nos hace apartados para Yahweh. ¿Sí me explico? Pero él, al quemar incienso, cuando no era su trabajo, porque era el rey, no el sumo sacerdote, es como aquel que invoca al que no es, o que ora de una manera incorrecta, o que ora no en nombre de Yahushua. Recuerden que Yahushua, el nombre de Mashiach, es el Amén, el sí a nuestras oraciones. La forma de que Yahweh nos diga sí a una oración es si le oramos en el nombre de Yahushua, porque es como si la oración fuera para Yahushua, en quien nosotros creemos como soberano. Entonces el orar directamente sin mencionar a Yahushua como Mesías, como sumo sacerdote, es como el rey entrando a quemar el incienso él mismo, diciendo, no, yo no necesito del Mesías, no, yo necesito Yahushua, ¿verdad? No, yo no necesito Yahushua. Eso sería un error gigante que lo hacen los judíos, hacen muchos cristianos cuando uno les revela el nombre. Pero aquí vemos representado por esto, repito, el hablar y la lepra está directamente conectado. Aquí obviamente él habló y dijo cosas que no debía, pero le dio lepra por entrar a quemar incienso cuando no era su trabajo. Eso representa, vuelvo y repito, como orar a Yahweh sin tomar en cuenta a Yahushua el Mesías, que es el sumo sacerdote, el que tiene ese trabajo de intercesor, de intermediario o del que quema el incienso, porque el incienso representa las obras y las oraciones de los justos que ascienden como olor fragante para Yahweh. ¿Está claro? Entonces Uzziah, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los Kohanim, ¿verdad? Ahí él pudo haberse arrepentido
habría sido restaurado, habría haber dicho, ay sí, perdón, me pasé, ¿verdad? Sí, me equivoqué, no debía hacer eso, está bien, Kohanim, háganlo ustedes. Pero más bien se enoja, y eso es parte de lo que hace la soberbia, en este caso el estar de rey, imagínense, ¿verdad? Dice la escritura, ¿quién le dirá al rey qué haces? Cuando le dicen qué haces, lo que hace es enojarlo, lo que hace es molestarle, el que le digan algo. En ese momento le brotó lepra en la frente, delante de los Kohanim en la casa de Yahweh, junto al altar del incienso. Recuerden que el altar del incienso estaba a la pura entrada del lugar purísimo. El lugar purísimo representa la cabeza. ¿Cuál es la entrada? La boca. Por eso confesamos el nombre en oración. Él trató de quemar el incienso, que representa la confesión, sin tomar en cuenta al sumo sacerdote, que representa a Yahushua, el intercesor. Está claro, espero, porque sí me parece importante y clave ahí en el entender por qué le pasó eso y qué representa, y por qué, a pesar de ser una acción, no una palabra, es que le da lepra. Cuando el Cohen Hagadol, Azariahu y todos los Kohanim lo miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir porque Yahweh lo había herido. Entonces ya cuando él se da cuenta que tiene lepra, se da cuenta que Yahweh lo castigó y entiende que no puede estar en el templo. Así el rey Uzziah quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahweh, y Yotam su hijo se hizo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzziah, los primeros y los últimos, fueron escritos por el profeta Yeshayahu, hijo de Amoz. Durmió Uzziah con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó su hijo Yotam en su lugar. Dice aquí, en casi todos los reyes mencionan a las madres. ¿Será como referencia del linaje hebreo? Pues se puede tomar en cuenta eso, aunque para eso se dan las genealogías y se mencionan a los padres constantemente, entonces eso tiene más relevancia en esa parte que menciona. Por ejemplo, recuerden que Boaz se casó con Ruth, que era moabita, y Shai siguió siendo israelí. ¿Sí me explico? El papá de David, de quien vendría Mashiach. Pero para responder quizá mejor, recuerde que la madre tiene muchísimo que ver con la crianza de los hijos. Entonces se mencionan a las madres de los reyes porque la bondad o maldad del rey tenía mucho que ver con la mamá que había tenido. Entonces, para honor o vergüenza es que se menciona a la mamá de cada rey. Es por eso que en Mateo, que se habla de Yahushua como rey y se da la genealogía de él a partir de David, como se menciona a Abraham, pero en sí se enfoca en David, es la de las dos genealogías, la de Lucas y la de Mateo. Es en la de Mateo que se mencionan 5 mujeres, porque se está hablando de Yahushua como rey. Entonces se menciona madres. También, por si algo, recuerden que la Ruach HaKodesh es la que nos enseña todas las cosas, la que nos guía. La Ruach es como la madre. Entonces, al decir el rey y su madre, eso indica que las cosas que el rey haría estarían basadas en lo que su madre le enseñaba. Dice aquí, ¿qué quisieron decir con el cardo que estaba en el Líbano? Refiriéndose al rey malo, que ahí cayó, envió al cedro que estaba en el Líbano. Eso sería el rey de Israel, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer. Es posible que cuando el rey de Yahudá mandó a llamar al rey de Israel, le haya pedido a su hija como forma de unir los reinos, y que el rey de Israel no quería para nada y le dijo esta analogía de aquí, o parábola, bueno, sí, analogía. Da tu hija a mi hijo por mujer, y hollaron el cardo. El hecho de que después fue destruido él por su pecado, representado por el cardo. Y después por eso él explica, tú dices, he derrotado a Edom, por eso se enaltece y estima tu corazón, pero mejor quédate ahora en tu casa.
¿verdad? El rey de Israel diciéndoles que usted está muy contento porque acaba de vencer al de Edom, pero mejor no hagan nada porque si entramos en guerra lo vamos a vencer. Y fue ahí donde fue pisoteado el cardo.